vamos a entamar. Este mes traemos a Víctor Guerra. Yo os doy unos pequeños datos de quién es, pero lo traemos porque nos prestaba, como experto que es en caminerías y en caminos de peregrinación en Asturias, en España, inclusive en Portugal, a que nos fale de cómo son los caminos y peregrinos que tradicionalmente vinieron a Asturias y que olvidó la historiografía oficial sobre estos temas, la historiografía canónica, por así decir, que lo mismo bien de una interpretación eclesiástica que de la interpretación propia convencional de los historiadores. Pero tanto unos como otros tienen un enfoque particular en construir un relato hegemónico sobre las peregrinaciones en Asturias y dejen de ya montones de datos, referencias, matices y aspectos de esas peregrinaciones que nunca se traten. Y Víctor, por vocación, porque lleva toda la vida haciendo este trabajo caminero, el que dedicó muchos años a investigar estos aspectos un poco olvidados por la historiografía oficial. Tratamos entonces de esclarear algunos aspectos de las primeras peregrinaciones a San Salvador de Ubieu, que yo camiento que tuvieron que ser el primer San Salvador, al de tiempos de Fruela, ¿no? Porque antes de la catedral gótica actual, que entama la construcción en el siglo XIII, en tiempos de fue Fruela el primero que mandó construir una primera basílica con la misma vocación de San Salvador. Esta primera basílica, de la que no se conoce el año de fundación, fue arrasada y saqueada por los musulmanes en el 794, a finales del siglo VIII. Y Alfonso II entamó otra, hubo muchas reconstrucciones, aprovechándose los elementos prerrománicos como la Cámara Santa, los románicos, el gótico que comenzó por el claustro. Bueno, tuvo una evolución muy larga la construcción de la Catedral de Ubieu. Pero queríamos sobre todo esclarear aquellas primeras peregrinaciones a San Salvador en tiempos de Fruela y también las que se hacían después, que además de visitar a San Salvador, ya sabéis que la famosa y maravillosa figura del San Salvador en la Catedral de Ubieu, que es una estatua policromada, de piedra policromada maravillosa, con el orbe en la mano, y es del siglo XIII, aunque hay una contradicción en los datos que lees en libros y tal, que atribuye esa estatua al siglo XIII, pero en otros siglos te dice que parece aprovechada de la iglesia anterior románica. No sé, hay un poco de confusión en los datos, ¿no? en la bibliografía, pero en fin, y una estatua que supongo que conocéis todos, que a mí me parece una verdadera maravilla, y es un Cristo con el orbe en la mano. El orbe tienes por ahí, ¿no? El orbe es el universo, no es una figura de la tierra, la bola que tiene en la mano, es el universo, es lo que se conoce como el orbe, ¿no? Entonces, en esta época ya había peregrinos que venían a Ubieu no solo para visitar a El Salvador y las reliquias, sino para asitiarse en el centro del poder en tiempos de Alfonso II, que, como vimos en otras conferencias recientes, y en una época muy importante del Reino de Asturias, por muchas causas, ¿no? Políticas, religiosas, y cuando hay una inmensa relación con Carlomagno muy trascendente. Era la época de la lucha del Reino de Asturias y Carlomagno y el papado contra la heresía adopcionista de la Iglesia de Toledo, y era la época, que ahora os la cito, de la invención del sepulcro de Santiago, que da origen a una segunda parte de estas peregrinaciones que amplíen la red de caminos, y ya de Ubieu
pasen a seguir hacia Santiago, como dice esta cuarteta tan conocida, que dicen que lleva origen francés, pero yo la verdad es que no conozco el origen verdadero, esta de que quien visita como quiere, quien visita al siervo y no visita no me acuerdo. Y luego la hablan. Pero ya conocida de todos con toda seguridad. Bueno, efectivamente la invención del sepulcro amplía esa red de caminos, ¿no? Queremos afundar en las diferencias de estos caminos. Hay una cosmología diferente del que entama a hacer un utama a hacer otro. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles los orígenes? ¿Cuáles los finchos de cada uno? ¿En qué se extremen los peregrinos que entamen una u otra? Todo esto va a hablar de ello Víctor Guerra, y es un autor prolífico, muy conocido en diferentes campos de actividad, tiene muchos registros. Ya nos dio una conferencia en abril del año pasado sobre la historia de la masonería en Sison y en Asturias, porque él es maestro masón del máximo grado y tiene una vocación eterna, porque yo lo conocí hay muchos años, que sería por los años 80, ¿no? Por los años 80 él vino a mi estudio para presentarme el proyecto de la senda del oso, lo que hoy se conoce como senda del oso, y es un proyecto que no quiere del Principado, y un proyecto de Víctor Guerra, y en aquellos años ya me trajo al estudio el proyecto tramo a tramo, detallando toda la transformación de una vía férrea minera por el Valle de Trubia a una senda para caminantes y para ciclistas de monte, ¿no? Y ya trataba en aquel estudio la transformación de los túneles, la seguridad, el levantamiento de la vía, todo, ¿no? Ya lo trataba todo. Presentástelo, si no recuerdo mal, al Consejería de Cultura, no sé qué, y desapareció. Desapareció. La senda verde de los valles del Trubia. Sí, Pues senda del oso. Bueno, luego presentó lo principal como cosa propia. Bueno, a lo que diga, autor de muchos registros, tiene la vocación de la caminería, del recorrer cañadas reales, del explorar rutas antiguas y tal, pero no como un excursionista, sino como un explorador, investigando, tomando nota de todo, fotografiando todo, atropando datos históricos de costumbres, de cualquier cosa, ¿no? Y de esto lleva 1000 años, toda la vida. O sea, lleva toda la vida en este trabajo. Y recientemente no, lleva varios años también enfocando esta vocación caminera a lo que lleva los caminos de peregrinación, ¿no? Con el su inmenso conocimiento de las vías y el su trabajo de documentación. Y especializóse últimamente en este campo, digamos, de la caminería. Y por eso nos interesaba mucho que viniera, porque en estos años sobre caminos peregrinos se publicó 10 ensayos tratando de caminos en Asturias, en León, en Cantabria y en Portugal, como dicen antes. Y bueno, aquí quiero destacar uno que es de 2015, por la ruta de las reliquias y el camino olvidado rumbo a Santiago, de 2015. Pregunté cuál era el camino olvidado, porque yo no conocía la referencia, y fae referencia a un camino que va de Bilbao al Bierzo, para en el Bierzo empatar con el camino francés, pero al sur del Cordal, de una manera más verde, ¿no? Más fresca, ¿no? Que el camino francés, que si veis a los peregrinos caminar por los caminos de Sagún, podéis morrer del pasmo, ¿no? En verano sobre todo, ¿no? Bueno, entonces este es el libro el ensayo que os quería destacar,
de los caminos peregrinos están escritos entre 2015 y 2023. Y en los últimos 8 años, sobre caminerías en general, rutas de senderismo, rutas de ciclismo de monte, itinerarios, per toda Asturias, inclusive sendes costeras y tal, tiene 6 libros, de los que destaca un que no trajiste, ¿no? ¿Trajiste, no? Que ya llego, serían, sí, pues, bueno, tiene estos 2 últimos que son Caminos a Santo Toribio de Liébana, Rutas Cántabras y Astures, y este otro, que es el último, que ya es este mismo año, Viajeros de Bordón por el Camino Primitivo, que ya es este mismo año, ¿no? Entonces está especializado ahora en este tipo de guías, aparte de tener otras muy importantes, como por ejemplo de los Picos de Europa, que ya es bien conocida, ¿no? Edita además de esto 2 blogs, uno de investigación que se llama Asturias Peregrina y Caminera, y otro de viajes, Vereda de Heterodoxos, Gente del Bordón. Y también tiene una página web que se llama Mis Caminos a Covadonga. Es colaborador habitual del programa de RPA Un Buen Día para Viajar, de la radio asturiana, y de otros medios de comunicación, revistas y editoriales muy conocidas, como por ejemplo la revista Desnivel, en El País, publicó algunas cosas, y es colaborador de la Nueva España en 20 años también, ¿no? Y es autor de numerosos proyectos, estudios y balizamientos por toda España, en Asturias, en Sierra Nevada, en La Rioja, inclusive en Madrid, ¿no? Quiero decir con esto que el trabajo caminero y documentador, investigador de Víctor Guerra parece, en nuestra opinión, bastante difícil de comparar con otra persona, porque no baja del camino, ¿no? Con la desgracia que comentábamos ahora, que viniendo por el camino olvidado precisamente, ¿no? No, de la rúa... de la rúa de Braga Astorga, la rúa, ¿cómo se llama? La Bracara Augusta, la Astúrica Augusta. De Bracara Augusta. La romana, la 18. La calzada romana 18, que esta me comentaba, llena de miliarios romanos, de un montón de emperadores, casco y la rodilla en Ourense, poses de la vida, y anda recuperándose de este accidente. Bueno, pues nada, muy bien, dejo con él y que lo disfrutéis. Muy bien, muchas gracias a todos, a Astura y al Ateneo Obrero por invitarme una vez más. Esta vez cambió de registro, ya no me he visto de masón y ahora me he visto un poco de peregrino heterodoxo. Tenía mucho interés por esta pequeña charla con vosotros, sobre todo porque hay una historia olvidada. Aunque voy a hablar del siglo VIII fundamentalmente, y vamos a ver algunas cosas, y voy hasta el XXI porque hablar de peregrinos en el siglo VIII, pues, y traerlo a una conferencia era una cosa como así, que nos va a hablar del siglo VIII, pero bueno, pues pongo el XXI que parece que es más moderno y atrae a alguien más y quería romper una lanza, bueno, pues por una historiografía curiosa, ¿no? Es una serie de 13 diapositivas o PowerPoint que nos van a ayudar a entender un poco la historia, ¿no? La historia se escribe como se escribe, y en ese sentido tenemos el lema que nadie ha interpretado bien, que es: quien visita a Santiago y no al Salvador, visita al siervo y no al Señor. Siempre decimos que, bueno, que hay que ir a ver al Señor, pero si vamos a ver al Señor, quiere decir que hay que pasar obligatoriamente por Oviedo. Entonces, ¿qué pinta el camino francés? Nada. Si vas a Oviedo, no vienes, o sea, puedes venir aquí y volver. Entonces, nunca se ha interpretado bien ese lema, o esa frase, o ese refrán. ¿Y por qué? En este sentido, tenemos que remontarnos y dejar los caminos jacobeos
porque hay que ver una dimensión de los caminos como factor religioso, factor político y de vertebración territorial, que eso nunca se habla de ello. Yo solo conozco un consejero que fue de Galicia, Barreiro, que escribió un libro sobre la función política religiosa de los caminos y la estructuración de todo un contexto regional sobre los caminos. Da la sensación, cuando hablamos de peregrinajes, que los caminos en Asturias nacieron con el fenómeno jacobeo, o sea, con la inventio famosa, la construcción famosa. Entonces, a partir del siglo X, siglo XI sobre todo, empiezan a aparecer los caminos. Y eso es una falacia. Una falacia porque no es verdad. Y además, en ese sentido, tanto la Iglesia como la parte institucional, digamos, que engrasó muy bien determinada historiografía. De hecho, tenemos cientos de trabajos, de ponencias, de libros, de todo lo que queráis, sobre los caminos de peregrinación. No todos, porque en Asturias quedaron 2 o 3 y hay muchas más variantes que habría que analizar. Y da la sensación que una de dos, o no había paisanos y paisanas, o no había camino, porque aparecen, digamos, los caminos jacobeos. Y claro, tú planteas, Fruela, cómo se movía toda la estirpe visigoda. Por algún lado se estaban moviendo, ¿no? Además, tenemos, en este sentido, con el lema, tenemos una configuración que yo fui trabajando y descubriendo, y que además con algunas catedráticas ya tuve algún desencuentro cuando yo empecé a plantear que qué pasaba con los sansalvadores. Y me dijeron que qué pasaba. No pasaba nada, que hay un San Salvador ahí, punto y pelota. A mí todo eso me extrañaba. Y empezando primero a ver algún estudio de algún religioso, de un sacerdote asturiano, que empezaba a hacer apuntes un poco fuera de la onda jacobea, ¿no? En este sentido, yo lo que veis ahí es las primeras peregrinaciones francas, el tema del Santiago con el camino, y los francos que vienen a San Salvador. Hay que tener en cuenta que la estirpe visigoda asturiana lo tuvo muy claro desde el principio, ¿no? Se dieron cuenta cuando se pasa los visigodos o los godos se pasan al cristianismo, se hacen cristianos, los visigodos asturianos se dan cuenta de que juntar religión y política es bueno, y si encima juntas reliquias, pues ya tienes un pan. Y en ese sentido, tanto desde Pelayo, los Fruela, los Ramiro, los Alfonsos, todos lo que hacen es un acopio importante de reliquias. El gran relicario se va a convertir Oviedo, o sea, la pequeña basílica, la primera catedral que se construye allí, y ellos eso lo van a atesorar porque saben que va a ser un campo de atracción, que es el que va a mover a cantidad de viajeros, de peregrinos, de artesanos, porque en ese momento, siglo VIII, se están produciendo grandes pandemias en el reino franco. Echarse al camino era comer y vivir, quedarse en la tierra era morir. Las pandemias eran terribles y lo que hacen es huir, ¿no? O huir en el sentido de echarse al camino los artesanos van a trabajar, van a poder trabajar la piedra, van a poder hacer zapatos, van a poder trabajar y moverse. Bien, podían hacerlo hacia otro sitio. ¿Por qué Oviedo? Y en ese sentido, Oviedo era un punto de atracción porque era la creación del nuevo imperio gótico. O sea, de repente, en no sé dónde, en una esquina de Europa, allá al sur,
empieza a sonar que se está creando, que hay una estirpe, que es la estirpe de Pelayo, el duque de Cantabria y Pelayo, que están creando todo un paradigma con las reliquias, que son un campo de atracción. Daros cuenta, las reliquias, Cruz de los Ángeles, Cruz de la Victoria, el Pañolón, todas las pequeñas reliquias de santos, o sea, quiere decir que fue, bueno, que fueron las reliquias traídas de Jerusalén, no se sabe muy bien si Santo Toribio las subía a Monsacro, si no, bueno, o si vienen por barco, porque hay muchas teorías, pero eso va a ser un campo de atracción importante, ¿no? Primero tenemos unas reliquias situadas en una basílica, en una pequeña construcción catedralicia, y luego va a ser una auténtica catedral, y el fenómeno de la creación de un imperio, digamos, al suroeste de Carlomagno. Estamos hablando de Carlomagno. De repente, allá en la esquina de no sé dónde, la profunda Asturias, en la Gallaecia, Asturias gallega y Galicia, se está creando un imperio que está marcando territorio, además, o sea, que combate a los musulmanes, etcétera. Eso, como os digo, bueno, ahí tenéis un poco los caminos romanos que se estaban utilizando, y esto es de los pocos mapas que ponen, digamos, un pequeño camino que sale de la zona del camino francés, digamos, que va hacia Cantabria. Generalmente, cuando ves los mapas no hay nada, o sea, que es como Asturias y Cantabria, el País Vasco, es como si no existieran dentro de la caminería. Sin embargo, sí es cierto que hay caminos, y la prueba es que van llegando y bastantes, y que además empezamos a recoger muy tempranamente en algunos documentos. El problema de la época en la que estamos tratando, la Alta Edad Media, es que no hay documentos. O sea, no hay papeles, o sea, no es como la Edad Media, o por ejemplo el tema de los peregrinajes jacobeos, que desentierra, vas a los libros de registros parroquiales, encuentras fallecidos, encuentras a gente que se acudió a las redes de beneficencia, y los tenemos rastreados. Claro, la Alta Edad Media no se tiene tanto documento, pero tampoco se ha querido, digamos, entrar en ese campo, ¿no? Y vamos a ver a continuación qué está pasando. Bueno, la prueba de que hay un camino importante que nos pone con Europa, y que prácticamente en Asturias nadie lo conoce, más allá del nombre, es Beato de Liébana. Claro, me diréis, ¿qué pinta Beato de Liébana en Asturias? Pues es un peregrino, monje, que viene a la corte de Santianes de Pravia en el 785. Sale con Eterio, el obispo de Osma, salen de Santo Toribio de Liébana. Bueno, un pequeño trabajo que tengo en PDF, si alguien está interesado, yo creo que está colgado en la página web, creo que está colgado en el blog de Asturias Peregrina y Caminera. Y entonces lo que de alguna manera desarrollo los dos posibles itinerarios de ida y vuelta de Beato de Liébana y Eterio. ¿Por qué son importantes? Son importantes porque, digamos, estas dos figuras van a estar inmersas, como antes dijo Amadeo, en la famosa polémica con Elipando, el arzobispo de Toledo, con el tema de la Trinidad, ¿no? El que Dios era tres, o era uno, eran tres, y esa polémica, que va a ser muy grande porque además, bueno, interesó que fuera grande, porque de alguna manera eso iba en contra de lo que estaba estableciendo Carlomagno en su área de influencia, de que estaban por el tema de la Trinidad, y se encontraban en contra del desarrollo que estaba
haciendo el hipando al que acusaban un poco de estar en la línea de los moriscos. De por medio, en cuanto hablamos de Asturias, también hay que tener en cuenta que en Asturias se estaba dando una lucha contra los paganos, contra las tribus, digamos, la reforma era erradicar, ya que se había dado un paso al cristianismo y la implantación del catolicismo, digamos, el incipiente catolicismo, era pues hacer que las tribus paganas se bajaran de los montes, aceptaran la religión del imperio. Evidentemente es una religión cristiana bendecida por obispos que además bendicen a los reyes, y que por tanto tenemos ya un primer documento, que es el viaje que hacen estos dos hombres, dos religiosos. Yo creo que son mozárabes venidos, digamos, de la zona más abajo, incluso de Toledo. Se cree que Beato pudiera venir de la zona morisca, ¿no? Se juega ahí con algunas cuestiones en cuanto a su pertenencia, y que se recluyen en la Liébana. Se recluyen en la Liébana, son valles muy protegidos, valles calientes, valles que son muy fértiles, tienen unos microclimas, y prácticamente, digamos, toda la penetración mozárabe queda en esas puertas. Tenemos alguna pequeña comunidad en Valdeón, en la zona de Sajambre, pero sobre todo va a ser la Liébana donde van a recoger pues a estos hombres, que se van a constituir rápidamente monasterios, que ya empezamos a monasterios siglo VIII. Bueno, pues en Náliva había un monasterio. O sea, estos gentes se van diseminando y se van haciendo pequeños grupos monacales bajo la regla de San Benito, bueno, primero de San Fructuoso, luego de San Benito, y se van constituyendo en pequeños monasterios a través de toda Liébana. Como digo, la primera documentación que tenemos es un viaje de estos dos hombres que van a Santianes de Pravia. Los historiadores siempre nos han contado que iban a ver cómo Adosinda entraba en convento, ¿no? Adosinda es la mujer de Silo, del rey Silo. El rey Silo muere y por el fuero visigodo, pues el problema de una reina viuda por ahí un poco suelta, pues podría traer problemas que además Alfonso ya lo había sufrido, de ver quién gobernaba. Encaja mal cuando se habla de que habían ido digamos, a padrinar ese tal, sino que yo creo que, pues soy de la creencia, que fueron digamos, a testificar de que entraba y se quitaba un poco de la posible línea sucesoria al trono. Y hay otra cosa que siempre ha pasado en la historiografía asturiana, que es obviar a Mauregato. Mauregato es un rey que está por ahí, pero que no se le dedican más de 3 páginas. Mauregato es un poco el artífice del tema peregrino. De hecho, Beato le dedica el Oiverum, que se lo dedica a Mauregato. Además es un acróstico a Mauregato, ¿vale? Siempre se le ha atribuido a Alfonso como primer peregrino a Santiago. Yo creo que nunca fue a Santiago, y no fue yo creo que no fue porque era muy mayor. Ya era mayor en la época que se plantea el tema de la invención, bueno, del pseudodescubrimiento del sepulcro. Y segundo, porque yo creo que ellos, a quien fuera el rey o la comitiva de condes que fueron, eso sí está claro que fueron a traerse lo que había allí. Claro, oye, yo soy el rey, estoy promocionando mi capital, estoy creando una capital, además al estilo de Carlomagno, de Aquisgrán, o sea, el modelo, digamos, de pequeña ciudad ya amurallada, antes de Alfonso,
La capital era donde estaba el rey, fuera para donde fuera, eso era la capital. Alfonso, digamos, de alguna manera crea esa figura de ciudad, de pequeña capital, bajo el modelo de Aquisgrán, y en ese sentido lo que era normal es que si algo había allí y digamos se les obliga a ir allá, pues lo típico es traérselo para tu construcción, no dejarlo en la antigua Gallaecia, ya, que además no iban porque con los nobles gallegos había sus más y sus menos, ¿no? Bueno, tengamos la cosa en paz, y de hecho se acusa a Alfonso y a algunos otros reyes de no atender suficientemente a la Gallaecia como parte del reino, ¿no? Y en este sentido cobra más sentido el que se quisiera traer a Oviedo lo que allí hubiera. Para eso construían Oviedo, si no, ¿para qué tanta reliquia y tanta leche si luego no podían traerse lo que hubiera allí? Porque además hay otra historia, que es que cuando llegan allí les hacen firmar un fuero de 3 leguas, quiere decir que no se puede mover nada en las 3 leguas, eso luego se va a ampliar, otro fuero, con lo cual responde a que alguien debió hacer algún movimiento, decir, bueno, pues esto hay que moverlo para algún lado, luego lo movieron, pero lo movieron dentro de Galicia, ¿no? Para Santiago. Y en ese sentido, y lo que deja allí quien fuera, yo creo que fueron pues eso, los condes, digamos, palatinos de Alfonso, lo que dejan es una pequeña ermita de barro, que además en algunas crónicas queda así como diciendo, dejaron ahí un poco de barro y tal, y levantaron y se fueron. Tuvo que ser Alfonso III el que ya, digamos, puso más dinero, se levantó una ermita y de alguna manera el tema de Asturias va a quedar relegado. Este primer viaje nos pone en contacto, como digo, con Carlomagno a través de la polémica con el Elipando. En Santianes se monta una encerrona a Beato de Liébana y a Eterio. Se les monta una encerrona porque Fidel, un abad que está en Santianes, se supone que es posible que un pequeño monasterio que había en Santianes fuera al abad, y allí les leen la carta del Elipando. Bueno, la correspondencia entre Beato y Elipando, bueno, pues se insultan, tú eres cojón de Cristo, en estos términos, no eran muy agradables unos con otros, y eso llega a manos de Carlomagno a través de un notable abad que era Alcuino de York. Entra Alcuino de York también a poner un poco orden dentro de toda esa magma de querer organizar el reino según las visiones de Alcuino de York y de Carlomagno, y por tanto nos tenemos conectados de esa manera, conectamos, y hay documentación de las visitas, de algunas de las visitas de los embajadores que fueron a Aquisgrán. Es decir, que se caminaba por toda esa arteria, una arteria que entra por Irún de alguna manera, lo más práctico, y va a recorrer toda la cornisa cantábrica, ¿no? Bueno, eso trae consecuencia una serie de caminos, y uno de los descubrimientos, bueno, que yo hice, bueno, por llamarlo de alguna manera, es que Asturias tiene 60 advocaciones dedicadas al San Salvador. Siglo VIII, siglo IX, y empieza a haber unas 60 advocaciones de San Salvador. Curiosamente, si las vais leyendo, no sé si se ve muy tal, están relacionadas con iglesias antiguas y con monasterios
fundaciones de monasterios muy pequeños, ¿verdad? Pero están muy relacionadas con el origen, digamos, del cristianismo eclesial, digamos, con la expresión eclesial de las construcciones. Y llama la atención porque nadie, camino salvadoreño, San Salvador, tantos San Salvadores, bueno, empezamos, San Salvador de Celorio. Son además monasterios muy poco conocidos, que cuando vas a buscar el origen se difumina, ¿no? En el siglo IX, una donación de no sé quién, tal rey, dentro de un territorio, que no tenemos casi documentación. San Salvador de Moru, Rega de Sella, San Salvador de Abándames, San Salvador de Cantamuda, San Salvador de Plecín. Plecín es lo que hoy sería San Pedro de Enalles, un pequeño monasterio que está detrás de tal. San Salvador de Deva, San Salvador de Priesca, San Salvador de Fuente, San Salvador de Valdedios, San Salvador de Perán. Y entonces, claro, los vas poniendo en el mapa y leches, empieza a configurar que todos esos San Salvadores, la mayoría están en las arterias principales de lo que va a constituir los caminos salvadoreños del siglo VIII. Que además nadie parece que cayó en la idea de los San Salvadores que hay fuera. Es que estamos hablando de San Salvador de Leire, estamos hablando de San Salvador de Oña, estamos hablando de San Salvador de Roncesvalles. O sea, quiere decir, se nos ha construido de una manera la historia que la figura de San Salvador, que es una figura importante, en Aquisgrán hay un San Salvador, la Catedral de San Salvador, pues digamos se ha difuminado, ¿no?, en pro de la colonización de los caminos jacobeos, que han interesado a todo el mundo, pues porque era muy fácil, además, historiográficamente, documentalmente, había mucha documentación para jugar, y esto pues no dejan de ser de especulaciones y digamos acercamientos a toda esta red de caminera que va salpicando, como veis, hay una serie de caminos, tanto en la zona centro de Asturias como en la zona de Oriente, como en la zona central, San Salvador de Cabaña Quinta, por ejemplo. O sea que no solo están en el camino del norte, sino que baja por los caminos ayeranos, o sea, San Salvador tal. Vemos que hay cosas que nos pueden sorprender que hace Cabaña Quinta, y sin embargo pues tiene sentido, porque hay que ver, tenemos otro problema generalmente cuando nos acercamos a las sendas, y es que en ese sentido los montañeros hemos sido los culpables y los promocionadores de todo esto, y es que siempre que hemos hecho acercamientos a la caminería la hemos hecho con un objetivo muy pequeño, ¿no? Si pones ahí, pues ves muy poco. Y os doy un ejemplo. Cuando se habla del camino de Cahors, ¿dónde nace? En Sotres. Entonces nacían allí los romanos, o la romanización, los godos. ¿Y dónde morían? En Arenas. Entonces hemos cortado ese camino para poder interpretarlo, ¿no? Yo estaba publicando estos días otro camino que conecta con el Astura, con la gran calzada romana, la Saliámica, que viene, digamos, de la profunda meseta, y es la gran arteria comercial que da lugar al Camino Real del Sella, que no es el arcediano. Y ahí volvemos a tener el mismo problema. Para terminar de interpretar el camino, lo llamamos senda del arcediano, que empieza en Pontón y muere en Amieva. ¿Y dónde va? ¿De dónde viene y para dónde va? Bueno, pues yo hice ahora 160 hojas explicando de dónde viene, qué pasaba por allí, gracias
lo podemos explicar, porque en eso los asturianos hemos sido galantes de abandonar toda la historia de la caminería, de la arriería. No sabemos absolutamente nada, no tenemos inventariadas las ventas, del mundo arriero y caminero no sabemos prácticamente nada. O sea, es decir, ahora mismo si se puede hacer la historia del Camino Real del Sella es porque en Sajambre hubo unos notarios que tomaban en el siglo XIV, XV y XVI, tomaban nota de todos los contratos, y ahora sabemos lo que pasaba por allí, a dónde iban, dónde traían, de dónde eran los arrieros, qué materiales traían, cómo transfiguraban esos materiales, e incluso las mercancías. Se llevaba el almizcle, el mineral rojo, para textil. Se llevaba manteca, por ejemplo, se llevaba madera, se traían temas de hierro y tal, ¿no? Entonces, todo eso, el problema es que lo hemos olvidado. Entonces, claro, de repente, leches, tenemos 60 advocaciones antiguas. Si vamos al occidente, tenemos San Salvador en Salave, San Salvador en Piñera, San Salvador en Negueira Muniz, que bueno, ahora es gallega, pero hasta San Salvador de Tol, quiere decir San Salvador en Belén, quiere decir que tenemos un montón de advocaciones repartidas por unas redes camineras que podemos empezar a agitar, a tener ese jalón de que por algún lado iban conectando esos San Salvador. Esos San Salvadores que además dieron lugar pues a una cosa que son los hospitales, los albergues, los alojamientos donde dormía esta gente. Bueno, hasta ahora no sabíamos más que los albergues jacobeos. Hay un par de trabajos de José Fasán, digamos, muy importantes, donde se hicieron trabajos sobre las parroquias y se había ido sacando algunas documentaciones también de historiadores locales que iban sacando la historia de los pequeños albergues, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado ahí y con esa historia hemos tenido que apañarnos. Empezando a buscar, resulta que tenemos una relación de albergues, no sabemos muy bien porque no hay documentación, son citas de albergues entre 793 y 978, que todavía no estaba la Inventio funcionando, o sea, 185 años, que son muchos. En Asturias tenemos 156 hospitales. Sorpresa. Nunca nadie en Asturias habló de que en el siglo VIII hubiera hospitales en Asturias, y menos que hubiera esa cantidad. Bueno, cuando vamos y hacemos una pequeña introspección, vemos que Villaviciosa contó con 20. Muchas veces se repiten porque no hay documentación, entonces a lo mejor aparece un hospital o un albergue y desaparece y vuelve a aparecer 6 años más tarde, entonces es como si fueran dos, a veces es el mismo, que se recuperan los trabajos o por algún motivo de ese tipo. Colunga tuvo 10, Oviedo 9, Tineo 6, El Franco 4, Coaña, Grao, Quirós, Piloña. Daros cuenta, Piloña. ¿Cómo Piloña? Nava. ¿Cómo que Nava? ¿Pero por dónde vienen? Y ahí empieza a generarse nuevas caminerías, empiezan a interpretarse de que hay más caminos que de los que nos han contado. Uno de ellos se llama el Camino de los Francos. Curiosamente, hubo un historiador aquí, bueno, un estudioso, que ya en épocas de Fraga se quejaba de que los jacobeos había pisado a otros posibles caminos y a otras posibles advocaciones, y hablaba ya de tema salvadoreño, haciendo mención de algunas de estas cosas fuera del contexto, ¿no? Nunca se le hizo caso, incluso trabajaba en radio y publicaba cocinas. Bueno, pues tenemos en Onís, en Peñamellera. Entonces, claro,
cuando uno se pone en clave peregrina, y si os ponéis en clave peregrina o caminera, la costa tiene un problema, y es que hay muchas láminas de agua. Las más cercanas, Tina Mayor, Tina Menor, El Sella, Villaviciosa, La Ría. Eso para los peregrinos es muy complicado y hay que dar vueltas, separarse, etcétera, etcétera. De hecho, el camino Villaviciosa no baja de Priesca a Sebrayu y sale para Villaviciosa. Es que estaba inundado eso, es que la Ría se lo tomaba todo. Iba desde Priesca a La Prida, de ahí bajaba a los puentes de Mestre y subía a la zona de Bayones para pasar a San Salvador de Fuentes. O sea, entonces lo que hacían de alguna manera era un poco más trabajoso, pero porque lo que hacían era huir de las láminas de agua, porque eso era mojarse y andar dando vueltas, y un día bajaba la mar y otro día subiendo, o sea que era mucha complicación, y entonces esta gente lo que hacía era buscar esas veredas. Había otro camino que también quedó desaparecido, que es el camino del río Merón, que va a San Salvador de Deva. Cruzaban hay otro, bueno, ya los olvido, había otro San Salvador de Portus, encima de la barca de Rodiles, del Puntal, y encima, donde está ahí una urbanización, ahí había una iglesia dedicada a San Salvador de Portus, que está desaparecida, hay un mato ahí encima. Bueno, pues eso, enlaza con el Merón, digamos, y va a buscar donde está el campus de golf, digamos, va a buscar Deva, ¿no? Va a intentar buscar Deva. Y Deva ya pasar hacia Perán. No tiene ningún sentido subir a la gente a Monteareo, porque lo que iban era a Perán y, digamos, ir cruzándose a la ría de Villaviciosa, a la ría de Avilés, o sea, ir buscando pequeños valles. Ahí tenemos más perdido digamos, la caminería, la traza, porque, bueno, hay muchas carreteras, puedes dar muchas vueltas, etcétera. Pero, de alguna manera, todos estos hospitales y advocaciones nos están dando la pista o los jalones de por dónde venir. Para huir de las láminas de Tina Mayor y Tina Menor, la zona de San Vicente de la Barquera, para que os situéis, y la zona de Unquera, pues los peregrinos en San Vicente de la Barquera iban a Panes. Por la parte de atrás entraban a Panes, a Bándame, e iban por debajo de la Serra del Cuera, con lo cual iban protegidos, o sea, protegidos en el sentido que el Cuera les protegía de las inclemencias marítimas, que son las que traen más problemas, y encima desaparecían todas las láminas, digamos, grandes o grillos. Por ejemplo, cruzar el Sella, pues o pagabas por tago o tenías que ir a los vados. Todo ese itinerario no tenía nada, y además ibas a la capital, que era Cangas de Onís, ibas a Bamia, ibas a Covadonga, que no era nada, era una cueva, no tenía la pujanza que luego tuvo más tarde, pero es que no solo eso, sino que ibas al dolmen de Santa Cruz, ibas al monasterio de Villanueva, es decir, que empiezas a enlazar cosas interesantes, y luego ya, claro, ese camino, como vemos, Onís, Nava, tal, que además estaban las monjas con las que pleitearon los de Valdedios, y las acusaron de ser madres, etcétera, etcétera, hasta que se les quitó todo y las mandaron para las Pelayas, que fueron las sotodueñas, las dueñas del coto. Es curioso que hay una iglesia que se llama de Escoto, que no es Escoto, es San Pedro, no San Pedro, sí, San Pedro o San Juan, del Escoto de las dueñas. O sea, ese sería el nombre exacto, pero como Escoto no aparece ese nombre, y sería estas dueñas también, que aparecen en Nava, aparecen en Sebares, en la iglesina aquella que hay al lado de la biblioteca, que queda todavía al ábside. Pues digamos, era lo que planteaba o jalonaba ese camino de los francos, ¿no? Por ahí entraban los francos
que nos van a dejar la Gascona, pero no somos capaces de hacer más, o sea, no rastreamos esa presencia más allá de alguna cita en las donaciones, y que curiosamente en el viaje que hace Eterio y Beato, y que yo de alguna manera recreo, porque lo que hago es hacerlos viajar por el camino de la costa y traerlos luego por el camino de los francos, por no repetir camino y por dar noticias de lo que se iba creando. En el 785 ellos prácticamente no encuentran fundaciones, o sea, están todas en cimientos, se tiene alguna noticia muy pequeña, pero hay muy poca creación, digamos, que tengamos documentada. En este sentido, y esto os va, digamos, os va a aclarar algo más, y es un mapa que, como veis, los puntos rojos son los distintos hospitales que están salpicando los caminos. Estamos hablando del 793 al 978. Durante toda esa época, como veis, Asturias tuvo todos esos caminos, todos esos albergues y hospitales, pues como veis, el principal fue la costa. Si los vamos, lo que pasa que por no daros mucho la coña, los tengo por fechas, y entonces se ve como los primeros años, entre el 785 y el 800, los primeros 100 años, hay mucha creación, digamos, hasta Oviedo, y luego empiezan a aparecer pequeños albergues. Como veis, están todos en la parte del oriente al centro, y luego van vertebrándose a lo largo de los dos caminos, el de la costa y el verde, que es el primitivo. El camino de la costa, como veis, tiene muy poco peso. Ribadesella con Llanes con un albergue o hospital, Ribadesella con 2, Colunga con 12, Villaviciosa y Colunga van a ser muy importantes, Villaviciosa con 20. Yo creo que aquí hay mucha repetición, es decir, no es que hubiera 20 fundaciones, sino que aparecen, desaparecen, como antes os contaba, y aparecen como muchas, y es muy posible que siempre estemos hablando pues de muchas menos, ¿no? Gozón con 1, lo cual nos demuestra de que de alguna manera se iba por la costa y no por el Monte Areo. Y por Trasona, Avilés, Caravia, Caravia tuvo 1, Castrillón, Valdés, el Franco, ya empiezan, sobre todo el Franco y Coaña y Tapia van a ser importantes, y también aparece como importante que fue, por eso había que ir a ver al Señor, que era San Salvador, y no lo que pasa ahora, que ahora solo el 20% de los peregrinos van a Oviedo, el resto se va por Gijón. Eso, o sea, yo tengo estadísticas donde el 20%, digamos, solo va a Oviedo, primero porque ha quedado también desasistido, el monasterio de San Salvador de Valdedios ha quitado, ha puesto un albergue, con lo cual no hay servicios. El de Sariego está de mal en peor, y el otro es como el de Siero, ¿no?, que es importante. Luego la salida de Oviedo hacia adelante, ahora se ha constituido como parte importante el primitivo, luego vamos a ver cuántos albergues tuvo, y la otra historia era desde Oviedo subir a coger el camino del norte, cruzando por Llanera. Por eso vemos que Llanera tuvo 1, Siero tuvo 9, o sea, Corbera, que ese cruce hacia buscar el camino del norte, que incluso aparecen algunos albergues y algunas citas de que había otro camino que iba desde Grao por Candamo a cruzar a Muros, es decir, a Pravia, ¿no? Pravia,
también la tenemos medio desperdigada, pero fue un hito importante y una capital muy importante. O sea, ahí estuvo Silo, y ahí se construye de alguna manera lo que luego se va a plasmar en Oviedo. Bueno, aquí tenéis el camino primitivo. Como veis, tiene mucha menos pujanza que el camino de la costa. Grau tenía 4, o tuvo 4, Pravia 4, Salas 4, Tineo 8, siempre Tineo, de hecho se piensa que Silo era de Tineo, con lo cual de alguna manera esas caminerías van a estar muy en función de la estructuración política, digamos, del gobierno de Asturias y de las traslaciones que hubo de las embajadas de un lado hacia otro. Allande tuvo uno, lo cual nos está indicando que es un camino menor. El primitivo, que es el que adjudicamos a Alfonso II como primer peregrino, yo creo que ya lo he contado, yo creo que el camino principal era el camino de la costa. El camino del Salvador, el de la Pulcra Leonina, el que va de León a Oviedo, de Oviedo a León, que de todo ha habido, pues vemos que tiene pujanza. Oviedo tiene 8, Aller tiene 2, quiere decir que los caminos de Aller, bien fuera por Vegarada, tráfico de Oviedo, con lo cual, digamos, los alleranos se van a atravesar, coger los caminos alleranos, se van a atravesar más para coger la zona de Mieres. O sea que el camino del Salvador sería el camino de Mieres. Es curioso porque Mieres antes era San Salvador de Mieres, luego ya fue Mieres del Camino, pero hay una pequeña parroquia de San Salvador de Mieres, ¿vale? Y Quirós 4. Esto también sorprende. ¿Cómo que Quirós? Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Un camino peregrino por Quirós? Pues sí, las reliquias entran por Quirós. Entran por la Bavia, que era donde los reyes asturianos tenían sus predios estivales, y entra por la ermita de arriba de Ventana y baja a Quirós, al monasterio de Santo Adriano. Y es que tenemos también una pléyade de monasterios perdidos. Es verdad que eran monasterios familiares, digamos, de notables guerreros que se metían con su señora y su hueste en las ermitas y tenían monasterios, y allí vivían, bueno, a veces para proteger sus bienes era lo mejor que podían hacer, pero bueno, tenemos muchos monasterios fundacionales de este tipo, ¿no? Bien, luego va a haber otra época de los años del 990 a 1090, ya 100 años solo, y tenemos 54 hospitales. Es decir, los caminos empiezan a decrecer, porque aquí pasa una cosa, y es que Asturias va a perder pie. Asturias se va a convertir, no tardando mucho, en el reino de León. Digamos, los reyes cuando llega ya todo el tema jacobeo, Asturias se pierde en la memoria del olvido. O sea, Asturias no tiene peso. Pasa al reino de León, los condes ya son condes de León, luego serán de Castilla, y Asturias desaparece, digamos, de los papeles. Ya no tiene ningún peso, y ya cuando vienen los caminos jacobeos, ya Asturias le pasan, van a colonizar las trazas peregrinas y camineras anteriores por esas trazas, porque los peregrinos no tenían GPS, no sabían para dónde iban, era gente, digamos, con muy pocas preparaciones, y hay que tener en cuenta que esos peregrinos vienen detrás de los arrieros, por donde se transportaban las mercancías, donde se llevaban de un lado a otro, donde iban las embajadas administrativas. Digamos, esta gente no sabía para dónde iba, por eso tenemos peregrinos perdidos por toda la geografía, ¿no? ¿Para dónde va usted? No, yo para Candar, pero no, voy por aquí. Bueno, ¿y vas para tal sitio? Sí, venga conmigo. Ahora, unos por aquí y otros por... Quiere decir que no hay un camino como ahora pintado, que vamos todos por el camino y vamos todos por la misma vereda, ¿no? Entonces yo tengo peregrinos que cuando llegan a Luarca se atraviesan
porque encuentran mal tiempo y quieren llegar a La Espina. O sea, quieren dejar la costa y se atraviesan por el Gavito de los Arregos, que suben hacia La Espina, ¿no? Digamos que la gente va, otros llegan a Candamo, o sea, llegan a Pravia, se cruzan a Candamo para salir por la depresión mesoterciaria, que es la que viene de Avándame, es la que viene por Avándame, o sea, Peñamellera, Cabrales, Onís, Cangas de Onís, Piloña. Esa es la depresión mesoterciaria y ese es el camino de los francos, que como somos un poco cazurros, pues el último invento del gobierno asturiano es llamarlo el camino de los santuarios. Entonces lo que vinculamos bien el Remedio, lo de Piloña, la cueva, y pa Santo Toribio. Y perdemos, que fue la gran pelea polémica que tuve con Piñán, la consejera, perdemos la dimensión histórica de Beato de Liébana, 785, abriendo ese camino, y vincularnos con Aquisgrán. Bueno, ahí estaba Jesús Alba también en esa movida y tal, vincularnos con Aquisgrán y vincularnos con Europa, con toda la polémica, digamos, adopcionista del Ipando y todo. Bueno, pues haber hecho un proyecto, digamos, de comunicación europea y tal. Pues quedamos en eso, en lo aldeano, ¿no? Caminos de los santuarios, íbamos al Remedio, íbamos a la cueva y Covadonga y para adelante. ¿Vale? Bueno, no sé si os estoy abrazando mucho, pero ya queda poco, tranquilo. Bueno, ¿qué pasa? Lo que os decía, Asturias pierde pie, o sea, los reyes miran a León, se trasladan a León de alguna manera y aparecen los caminos jacobeos, aparece la inventio jacobea, que va a colonizar fundamentalmente las viejas trazas que antes veíamos en el 8, si os dais cuenta, bueno, quitando algunas pequeñas variantes, va a quedar constituida en los tres caminos, en el de la costa, el del Salvador y el primitivo. Tenemos 48 parroquias dedicadas a la advocación de Santiago. Ya no hay monasterios, son iglesias parroquiales, y todas generalmente del 12, 13 y cosas novedosas. Están repartidas por casi toda la geografía. Ahí tenéis, si alguien quiere esta proyección, yo se la dejo a Amadeo para que la distribuya o vemos cómo la podéis obtener, y se saca la relación de parroquias dedicadas a Santiago. En general, en ese sentido, no son advocaciones que contemplen una religiosidad potente, digamos monacal, eclesial, sino que va a estar muy en la línea del clero regular. La diferencia que antes comentaba Amadeo entre los peregrinos de jacobeos y los peregrinos del siglo VIII, hay diferencias notables. Primero, son gente que se echa al camino porque el camino es comer, es vivir, o sea, y es ver, ¿no? O sea, esa necesidad de ver y además de trabajar. Se está construyendo todo un imperio, en este caso el visigodo, y eso va a generar trabajo de todo tipo, herreros, canteros, zapateros, labradores, etcétera. Va a haber un movimiento de mano de obra para levantar todo ese emporio. Va a ser una peregrinación que llamamos de oraciones. No hay ritos tipo jacobeos, donde tienes que llevar un aval, donde el obispo te bendice la mochila o te bendice a ti, haces un testamento antes de salir, eso lo vamos a ver con los peregrinos jacobeos, que se va a constituir todo un ritual para salir digamos, de tu lugar de origen, bien sea en España o bien sea extranjero, y de alguna manera con esos avales te van a dar beneficencia.
en el caso de los peregrinos del siglo VIII, todos esos albergues y hospitales es la red de beneficencia asistencial que tiene digamos, el reino asturiano. La pobreza es grande y entonces, como hay mucho tráfago de viajeros, pues hay que darles asistencia, ¿no? Asistencia era un poco de fuego, un poco de agua, un caldo si podía, y comida y poco más. O sea, es verdad que cuando viene la peregrinación jacobea, se institucionaliza la figura como os digo, del peregrino, con lo cual ya se le dota de un aval, que del obispo, del párroco tal, de una especie de, luego más tarde será como una especie de credencial. Eso vas a tener que enseñarlos a las autoridades en los portazos para que no te cobren, y lo que llamamos la peregrinación penitencial. O sea, digamos, tú vas a ser un creyente y vas a ser un peregrino penitente en ese concepto de salvar el alma, ¿no? O sea, eso que, joder, salvar el alma, pues después de siglos nos parece raro, pero de aquella era importante que el alma se salvara y no quedara uno por el limbo de los perdidos, ¿no? Por lo tanto, había mucha gente que dejaba para misas pagadas, o sea, bueno, eran cantidades de dineros para poder asegurar ese futuro de cara a poder bueno, contar con el beneplácito de la Iglesia. La realidad es que todo eso va muriendo, o sea, primero mueren los caminos salvadoreños, dejan paso a los caminos jacobeos. Los caminos jacobeos van a colonizar las mismas trazas, no va a haber tantas variantes, digamos, ya está más institucionalizado. Daros cuenta que cuando llega la época jacobea es también cuando aparecen en general las cartas Puebla. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que aflore otra red de caminería importante, o sea, los pequeños caminos para los mercados, etcétera, etcétera. Al principio, en ese siglo VIII, teníamos arterias muy principales, generalmente romanas, y luego lo que fueron construyendo los propios visigodos, o la traslación en esa época, y con la floración de las polas, lo que va a hacer es aflorar la pequeña caminería que debía ya existir, pero que cuando se empieza a dar permiso a los mercados, digamos, se va a hacer muy potente, y eso va a ramificar otra serie de caminos. Por ejemplo, hay cosas que todavía no explicamos bien, yo no me explico bien, en el sentido, por ejemplo, de algunas advocaciones un poco extrañas. Por eso digo que hay que dar vueltas y reenfocar el territorio. Por ejemplo, con San Salvador de Brañalunga, a un lado de La Espina, San Salvador de Naraval, que digamos que va a Aristébano. O sea, claro, estamos hablando de otros tráficos, ya estamos hablando de los tráficos arrieros, que bajan, por ejemplo, en toda esta figura, para que veáis cómo nos han contado la historia, ¿vale? Tenemos la costa, tenemos el oriente, tenemos el primitivo, ¿y qué echáis en falta? El gran monasterio de Corias. ¿Qué pasa con Corias? ¿No existe? Os voy a contar una anécdota. Intentando descubrir un camino, redescubrir un camino y andarlo, en Ibias, en el ábside de la iglesia de Ibias, en la parte exterior, en la parte de abajo, no en la parte de arriba, podría ser más moderno, en la parte de abajo, cimento, hay 3 vieiras de piedra. Claro, yo cuando lo vi, digo, 3 piedras encima. ¿Y esto? ¿De dónde viene? Bueno, aparecieron unos holandeses. Nada, no pasa nada. Aparecieron unos holandeses y, como somos tan faltosos, dimos yo cuerda, inventaronnos una historia de que bajaban de Lugo y subían luego para León, para salir a no sé dónde, y resulta que no. Bueno, hablando con el ayuntamiento, pero bueno, ¿y esto cómo? Y en la página web lo tienen allí todo explicado. Esto tiene que tener una explicación más en clave asturiana. Bueno, clave asturiana puede ser el camino
que desde el puerto del Palo cruza a San Salvador del Valledor, y del Valledor pasa a Ibias, y hay un camino que acompaña al río Navia y va al río Suarna, sube por San Martín de Suarna, que hubo una encomienda, y va a Fonsagrada. Con lo cual no hay que bajar a la hoya de Salime, que el puente está 150 metros más abajo que el actual, con lo cual era bajar tal. Y sin embargo, desde el Palo, cruces por donde van ahora los eólicos, cruces al Valledor, el famoso Valledor, y de ahí pasabas por Santiago, por una ermita de Santiago, por Uría, a Ibias, y en Ibias ya cogías la vereda del río, que además, si quieres, no te vas al Suarna, y si continúas en Navia vas al Cerrillo, que es donde nace el Navia. Bueno, en este sentido, lo que os decía, ¿qué pasa con Corias? O sea, tenemos un gran monasterio benedictino en Corias y no aparece. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible de que se hable de Celón entre Allande y Tineo, o sea, Cangas de Narcea, y no se nombre? O sea, no tiene sentido, ¿no? Bueno, pues haciendo yo el camino, un posible camino de Cangas de Narcea a Ibias, que está medio perdido, pero bueno, digamos, va por la carretera de Monasterio de Coto. Pues cuando llego a la regla de Perandones, miro así y veo una placa en una calle, Rúa, o sea, Camín de los Peregrinos, que es el que venía de Monasterio de Hermo. Y entonces empieza a tener sentido el cruzar. Cuando venían por el Olvidado, pues algunos, pues hay otro camino que está, el Olvidado puedes ir por Fasgal hacia el Bierzo, o tirar a los Ancares, a cruzar los Ancares. Los Ancares estaban con nieve, me imagino que llegaban allí, lo que hacían era Monasterio de Hermo, o sea, todo Leitariegos, toda la zona de Leitariegos, y bajar a Narcea para luego ir cruzando. No son territorios fáciles ni poco camineros. En ese sentido, volviendo al tema de los peregrinos jacobeos, también va a aparecer un pseudo uniforme, va a ser con el que van a vestir siempre a Santiago, el sombrero de ala levantada, la vieira, la capa con la esclavina, el tema del bordón, o sea, del palo. Se va a constituir también una figura emblemática de ese penitencial camino, que va a tener su expresión luego más tarde en la Compostela, en el reconocimiento en Santiago, la construcción de la propia catedral, ¿no? Entonces, ya para terminar, el tema de los caminos peregrinos jacobeos hoy, en los albergues, para que veáis un poco la diferencia. El camino del norte tenemos en Ribadedeva 3, en Llanes 16, en Ribadesellas 3, en Colunga 4, Villaviciosa 8, Gijón 3, Avilés 3, Pravia 1, Muros 2, Cudillero 6, Luarca 4, Navia 3. Bueno, como veis, el camino del norte va a ser un camino importante, no le damos ninguna importancia. La prueba es que yo calculo que en Villaviciosa pueden estar pasando 20.000 peregrinos al año y todavía no se han enterado. No hay un dibujo, no hay un guiño al peregrino. Si te puedes albergar bien, si puedes comer bien, y si no, arreando, que es gerundio, al autobús y para Gijón. Para que veáis cómo entendemos nosotros, los gallegos lo entienden muy bien, pero nosotros no acabamos de entender todo ese tráfico de gente, ¿no? Es más, los gallegos cualquier día nos cortan, y yo voy a hacer ahora un libro que va a ser, el próximo libro es
desde todas las extremidades de la región, desde Vegadeo, desde Salime, desde Ribadedeva, desde Panes a Oviedo, todos los caminos convergiendo en Oviedo, ¿vale? Pues eso lo van a hacer cualquier día los gallegos. Nos van a cortar los últimos 100 kilómetros de tal, el que quiera venir por atrás que venga, y nosotros sin enterarnos. En el caso del Camino del Salvador, Lena 5, Mieres 2 y Oviedo 5, ¿no? En el camino primitivo, que es el que está ahora más en auge, el que está más lleno, y porque ha habido un cambio importante, hemos abandonado, o se ha abandonado digamos, el cierto misticismo espiritual, religioso, etcétera, etcétera, y lo hemos convertido en un camino ambiental. O sea, tú, por ejemplo, lo quieres ver, no porque yo te lo diga, vete a los grupos de Facebook y verás caballos, verás de todo. Por ejemplo, de iglesias, o del románico, o de las marcas de canteros, o estas cosas que, bueno, que de alguna manera están relacionadas. No. Es todo caballos, incluso te preguntan si hay lobos, si hay osos, ¿no? Y si te descuidas hasta cocodrilos. Bueno, el camino primitivo es el que más está dotado ahora, el Grao con 4, Salas con 10, Tineo con 16, Allande con 8, Salimes con 3, y luego estaría el Camino de los Francos o de los Santuarios que creó el Principado hace 2 o 3 años, que tiene tres tristes albergues. Uno está uno es si lo diré, bueno, en este caso Asturias cuenta con 118 albergues en 3 caminos, y ya con esta última ya acabo. El examen de cómo estaríamos en el siglo XXI, ¿no? El camino del norte de la costa tiene una desproporción de servicios, en el sentido de servicios y de precios. Es más, se da mucho abandono de peregrinos en Gijón, porque ya no les llega el presupuesto más. Si es fin de semana un precio, si es verano otro, si es el patrón de no sé qué otro. O sea, quiero decirte que empiezas pagando unos precios y terminas pagando otros. De hecho, cuando tú llegas a Galicia, los albergues institucionales tienen un precio ahora 10 euros, y es en todo. No, aquí hay mucha variación. Las comidas pasa lo mismo, llevas a un amigo y escote pericote, cuando te das cuenta 22 euros. O sea, los menús, los gallegos trabajan la repetición, aquí lo que hacemos es trabajar la repetición de asaltar a aquel que llega allí, se sienta y ahora, ya vendrá otro. Los 20.000 de Villaviciosa. Entonces, en ese sentido, hay mucha desproporción de tal, y son viajes, son caminos caros, ¿no? Por ejemplo, no damos ninguna atención a la estructura de los caminos, en tanto que la gente se nos va por Gijón y no se va a Oviedo. O sea, nadie van 20% nada más de todos esos peregrinos, ¿no? Es más, yo planteo algunas veces que lleguen a Oviedo, que vayan a Oviedo y que luego bajen en coche o en tren a Gijón, bueno, que hagan un poco de turismo, pues, y así descansan un día y no, o sea, no entra, o sea, se prefiere ir a Gijón, ir a ver la playa, etcétera, etcétera, y continuar por la costa. Por tanto, venga, no, ya termino con esto. Camino del Salvador está justo de albergues y de adecuación. Por ejemplo, el camino viejo de invierno, que va desde Pajares a la Romía y baja a Campomanes, ese ha desaparecido. O sea, es un camino que si te metes en él puedes terminar arañado como si te hubiera arañado un oso. Sí es verdad que las etapas clásicas están justas, un poco más que justas. El camino primitivo es el que más alojamiento tiene, aunque también tiene mucha demanda estival. Por tanto, tenemos una fuerte atracción de los valores ambientales, y que hace que tengamos un cuello de botella, que hay sitios donde hay más peregrinos que albergues, ¿no? O sea, el Grao es uno de ellos, solo tiene 2 albergues, claro. Todo el mundo sale de Oviedo, llega allí
y además un albergue, por ejemplo el nuestro, en el que yo he estado de hospitalero, que es de la FIS, de la Federación del Camino de Santiago, pues el problema que tiene es que no puede reservar, con lo cual el que llega es el que tiene plaza, y entonces el único que está dando servicio es el privado, ¿no? Es verdad que luego los otros están hacia arriba. Baja mucho también la oferta, por ejemplo Verducedo, que siempre fue un cruce de caminos importante con el Valledor, etcétera, ha perdido albergues porque bueno, no son tan rentables como la gente piensa, ¿no? La baja demanda que tenemos caracterizada es en los largos recorridos, o sea, ya encontramos muy pocos peregrinos que hagan Irún-Santiago, generalmente la mayoría extranjeros, que son un poco los que tienen el capital, porque claro, hoy un viaje del Camino de Santiago de Irún a Santiago se te pone en 1.100 euros o más, que decirte, sin hacer muchos aspavientos, o sea, lo que es comer y tal. Eso hace que además hay que disponer de 30 y pico días, entonces digamos ha subido mucho los últimos 100 kilómetros, por eso el día que Galicia diga el camino empieza en Ribadeo y ahora Santiago, nosotros nos quedamos así, a ver las menos. Y eso ha subido mucho, por eso los números que tenemos ahora de 500.000 peregrinos al año, bueno, que Santiago ya está desmadradísima, ya hay que ir a dormir a casa al demonio, pues eso está trayendo problemas. Y sobre todo hay también una problemática de que se está acercando mucho la concepción turística y la peregrina. O sea, los peregrinos que vienen turistizados piden alojamientos y servicios muy rayanos en lo turístico. Ya no cuando yo estoy ahí no me piden agua caliente, lo que me piden es si la wifi es potente. Porque a las 6 ya no hay peregrinos, están en la cama mandando vídeos, mandando fotos, etcétera, etcétera. Y con esto pues yo creo que doy por concluida la charla. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos.